Agroecología, conceptos y fundamentos. ¿Qué es la agroecología? La agroecología es la ciencia, movimiento y práctica de la aplicación de los procesos ecológicos en los sistemas de producción agrícola, pecuaria y forestal, así como en los sistemas alimentarios. La agroecología se basa en la aplicación de principios que combinan valores ecológicos y sociales, cuya aplicación se adapta a distintos contextos socioecológicos y también a distintas escalas, desde la muy pequeña para el autoconsumo hasta la gran escala, incluyendo el nivel de paisaje. La agroecología tiene como principio fundamental la diversificación biológica y a partir de ella es posible el restablecimiento y fortalecimiento de las funciones ecológicas que mantienen la resiliencia ecológica y social de los sistemas productivos. Los procesos ecológicos y sociales que desencadena la producción agroecológica la posicionan como una estrategia para el cambio transformativo en la alimentación sustentable, incluyendo en crisis contemporáneas como pandemias. Principios de la agroecología. 1. Adaptar los sistemas agrícolas a los ambientes locales. 2. Valorar la salud ambiental y la salud humana. 3. Minimizar y eliminar el uso de agrotóxicos. 4. Usar los recursos renovables y sustituir los insumos externos. 5. Conservar los recursos, suelo, agua, semillas, cultura, etc. 6. Mejorar y mantener el contenido de la materia orgánica, los minerales y la actividad biológica del suelo. 7. Reciclar los nutrientes. 8. Manejar toda la parcela como una sola cosa. 9. Trabajar pensando también en los beneficios a largo plazo. Y 10. Diversificar la cantidad de especies, plantas y animales, asociando o rotando los cultivos. Interacción de los 10 principios de la agroecología. En este esquema podemos ver cómo interactúan varios factores en la agroecología. Entre ellos tenemos la diversidad, la resiliencia, sinergias, la creación y compartición del conocimiento, los valores humanos y sociales, la cultura y tradiciones de la alimentación, el reciclado y la eficiencia de los recursos, la responsabilidad del gobierno y lo que se llama actualmente una economía circular o de solidaridad, en donde se busca que estos productos puedan favorecer el mejor funcionamiento de pequeñas comunidades o de grandes comunidades, dependiendo de la escala en la cual se trabaje en este tipo de sistemas agroecológicos. Los principios de la agroecología. En un documento de 2018, la FAO define 10 principios de la agroecología. De ellos hay 4 que pueden considerarse esenciales. Diversidad ecológica, coexistencia de varias orientaciones productivas en una misma explotación. Rotación de cultivos, para evitar el agotamiento de los recursos naturales en una misma parcela. Combinación de agricultura y ganadería, para favorecer el reciclaje de nutrientes de forma circular. Participación de la comunidad local. Su conocimiento se valora al mismo nivel que el de la comunidad técnica y científica. En la realidad, sin embargo, esos principios son interpretados de diversas formas. Esto da lugar a 2 versiones de la agroecología, una más esencialista y militante, otra más pragmática y tecnocrática. Versión esencialista. La versión esencialista de la agroecología rechaza frontalmente los principios de la Revolución Verde que han regido el rumbo de la agricultura desde hace más de 50 años. Mejora genética, mecanización, intensificación productiva, utilización de paquetes tecnológicos e insumos químicos. Para esa versión de la agroecología, estas tecnologías, alejadas del conocimiento local, han hecho que la agricultura vire hacia modelos intensivos cada vez más especializados y más dependientes de las industrias y las grandes multinacionales. En su opinión, provocan un creciente endeudamiento de los pequeños agricultores y provocan efectos negativos sobre el medio ambiente, siendo una de las causas del cambio climático. En su versión esencialista, la agroecología adquiere así un carácter militante, al presentarse como un ariete para luchar contra este modelo de agricultura industrializada. Eso explica que esta versión de la agroecología haya sido asimilada por las organizaciones de ideología de izquierda, sobre todo en los países latinoamericanos, así como por algunos movimientos altermundistas, organizaciones ecologistas y asociaciones campesinas internacionales como la Vía Campesina. Es en esta versión esencialista donde suele situarse la identificación entre agroecología y agricultura ecológica. Versión pragmática. La versión pragmática de la agroecología es, como se ha señalado, más tecnocrática. Se circunscribe al ámbito de los enfoques holísticos dirigidos a la preservación de los ecosistemas. No rechaza las nuevas tecnologías ni demoniza el papel de la industria y las transnacionales. Según esta versión,
Serían agroecológicas todas aquellas prácticas que, mediante la diversificación y la extensificación productiva, contribuyan a la biodiversidad y sostenibilidad medioambiental, con independencia de que se basen o no en paquetes tecnológicos procedentes del complejo agroindustrial. Para esta versión, el hecho de que las explotaciones sean de tipo familiar o empresarial no sería relevante para calificarlas dentro de la agroecología. Modelos agrícolas como los basados en la agricultura de precisión, que utiliza tecnologías de alta gama como los drones, la producción integrada para el tratamiento equilibrado de plagas y enfermedades, o la agricultura de conservación, laboreo mínimo, serían calificados de agroecológicos desde esta versión más tecnocrática. Asimismo, la agricultura ecológica sería una práctica agrícola más y no la más relevante de las que se inspiran en la agroecología. Además, las prácticas de agricultura urbana impulsadas desde las ciudades, huertos, corredores verdes y amparadas por el Pacto de Milán 2015, se declaran agroecológicas, pudiendo ser también contempladas como tales desde esta versión más pragmática y menos esencialista de la agroecología. Lo mismo cabe decir de algunos de los principios rectores del Pacto Verde Europeo y de los ecoesquemas de la PAC POS 2020. Actualizando los principios agroecológicos. En un mundo agrícola tan cambiante como el actual, con la creciente incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación, el uso de nuevas fuentes de energía y el avance de la biotecnología, sería conveniente precisar mejor el contorno de la agroecología y revisar algunos de sus principios canónicos. Por ejemplo, habría que preguntarse qué es hoy realmente el conocimiento agrícola local. Es verdad que en algunas áreas ese conocimiento sigue enraizado en la cultura campesina ancestral, pero en otras es un conocimiento mezclado ya con hábitos y prácticas foráneas procedentes de culturas influidas por las formas modernas de hacer agricultura. También debería revisarse el principio de la diversidad agrícola, debatiéndose si es pertinente continuar planteándolo al nivel de la explotación o a una escala más amplia, por ejemplo, un área de cultivo o un área ganadera. Asimismo, sería conveniente preguntarse por la pertinencia de otro de los principios de la agroecología, el de la participación social en un mundo como el actual, en el que las redes sociales abren enormes vías para nuevas formas de implicación de los agricultores, física o virtual, en los asuntos relacionados con la gestión de sus explotaciones. Además, cada vez es mayor la interacción de los agricultores y las industrias en la cadena alimentaria y cada vez mayor la influencia de los consumidores, lo que nos lleva a pensar que la agroecología no es ya un asunto exclusivo de los productores. Una agroecología adaptada a la actualidad. Parece necesario, por tanto, actualizar los principios de la agroecología para adaptarla a los profundos cambios que experimenta el mundo de la agricultura y la alimentación. Si el objetivo último de la agroecología es servir de guía para asegurar el equilibrio de los ecosistemas, preservar la biodiversidad, mejorar el bienestar y aumentar la autonomía de los agricultores en todo el planeta, quizás sea pertinente flexibilizar algunos de los principios que la definen para así poder abrir su campo de acción. De este modo, podrían incluirse dentro de la categoría agroecológica aquellas nuevas prácticas agrícolas que, aun no siendo las tradicionales del campesinado, contribuyen de manera efectiva a la sostenibilidad ecológica, social y económica de las áreas rurales y también de las urbanas, y que por eso deberían ser objeto de protección y apoyo. No todo es agroecología, pero tampoco debe circunscribirse a un sistema agrario concreto como el de la producción ecológica. Es un debate que merecería la pena abrir. Filosofía y el estudio del campo. Los agrónomos convencionales siguen las premisas dominantes de la ciencia moderna. Por ejemplo, suponen que la producción agrícola puede ser entendida objetivamente sin considerar a los agricultores y su forma de pensar, ni a los sistemas sociales y el agroecosistema que los rodea. De acuerdo con ello, realizan experimentos controlados en laboratorios y en estaciones agrícolas. Aún más, ellos suponen que la agricultura puede ser entendida en forma atomística o en pequeñas partes. Debido a esto, se dividen en disciplinas y subdisciplinas estudiando las propiedades físicas del suelo separadamente de las propiedades biológicas y de la vida que éste mantiene. Examinan la toxicidad de diferentes elementos químicos sobre los insectos sin considerar la manera como los insectos interactúan entre sí y con las plantas. Estos supuestos por separado conllevan a desarrollar tecnologías aisladas para la nutrición de las plantas y el manejo de las plagas. Luego suponen que estos hallazgos pueden transferirse a los agricultores en forma de nuevas tecnologías. Está de más decir que los agricultores no siempre han encontrado que las nuevas tecnologías se ajustan a sus sistemas de agricultura. Además de esto, las tecnologías derivadas separada e individualmente con frecuencia tienen efectos inesperados al ser usadas en una explotación agrícola,
especialmente cuando se usan combinadas. El efecto acumulativo de tecnologías agrícolas convencionales al ser usadas por todos los agricultores conjuntamente tienen a veces impactos ecológicos y económicos devastadores. Hace tiempo que los agrónomos convencionales se han dado cuenta de que sus tecnologías presentan problemas. Se crearon servicios de extensión con especialistas para hacer llegar las tecnologías a los agricultores. Más tarde, los agrónomos convencionales trataron de diseñar paquetes tecnológicos integrados que se ajustan entre sí. Comenzaron a prestar más atención a las necesidades de los agricultores, trataron de oírlos y comenzar a realizar investigaciones en el campo. No obstante, los científicos agrícolas convencionales solo han tenido un éxito moderado en superar los problemas de su tecnología, puesto que aún tienen que darse cuenta de que los problemas son inherentes a las premisas filosóficas de sus métodos y prácticas. Por ejemplo, no han sido verdaderamente capaces de escuchar lo que los agricultores tienen que decir porque las premisas filosóficas de la ciencia convencional no le otorgan legitimidad a las formas de aprendizaje y conocimientos de los agricultores. Las premisas dominantes de la ciencia moderna y de otras alternativas se enlistan en el cuadro que está a su derecha en la pantalla. Niveles de organización aplicado a un agroecosistema. El diagrama podría ser ampliado hasta incluir los niveles de organización regional, nacional y global, lo cual involucraría aspectos de mercado, políticas agrícolas, incluso cambio climático global. Si la expansión es en otro sentido, podrían incluirse niveles de organización celular, químico y atómico. Estructura general de un sistema agrícola y su relación con los sistemas externos. Aquí las flechas nos indican interacciones y flujos. Todo esto inicia con los insumos que llegan a la propiedad, el campo, rancho o farmer o como llamen a su explotación, en donde vemos el cultivo, ganado y suelo interactuando entre sí y al final obtenemos una cosecha. También vemos que hay una interacción con sistemas externos como ciudades, paisaje, corrientes, aguas subterráneas, vegetación, fauna, etc. Esta es una forma de explicar cómo es que el campo agrícola o el rancho está interactuando entre sí y con los factores externos al sistema. Cada región tiene una configuración única de agroecosistemas que son el resultado de las variaciones locales en el clima, el suelo, las relaciones económicas, la estructura social y la historia. De esta manera, un estudio acerca de los agroecosistemas de una región está destinado a producir tanto agriculturas comerciales como de subsistencia, utilizando niveles altos o bajos de tecnología, dependiendo de la disponibilidad de tierra, capital y mano de obra. Algunas tecnologías en los sistemas más modernos aspiran a la preservación de recursos, dependiendo de insumos bioquímicos, mientras que otras hacen hincapié en el ahorro de mano de obra, insumos mecánicos. Los agricultores tradicionales, pobres en recursos, generalmente adoptan sistemas más intensivos y hacen hincapié en el uso óptimo y reciclaje de los recursos escasos. A pesar de que cada finca o rancho es distinto, muchas muestran una similitud familiar y de este modo se pueden agrupar como un tipo de agricultura o agroecosistema. Una zona con tipos de agroecosistemas similares se puede denominar como una región agrícola. Whitley reconoció 5 criterios para clasificar a los agroecosistemas de una región. 1. La asociación de cultivos y ganado. 2. Los métodos para producir los cultivos y el ganado. 3. La intensidad en el uso de la mano de obra, capital, organización y producción resultante. 4. La distribución de los productos para el consumo, ya sea que se utilicen para la subsistencia en la finca o para la venta. Y 5. El conjunto de estructuras usadas para la caza y facilitar las operaciones de la finca o rancho. Basados en estos criterios, en ambientes tropicales es posible reconocer 7 tipos específicos de sistemas agrícolas, según Grigg en 74 y Norman en 79. 1. Sistemas de cultivo itinerante. 2. Sistemas semipermanentes de cultivo de secano, temporal. 3. Sistemas permanentes de cultivo de secano, temporal. 4. Sistemas arables bajo riego. 5. Sistemas de cultivo perennes. Y 6. Sistemas con ganado cultivo, alternando cultivos arables con sembrado de pasturas. Agroecosistemas y conceptos ecológicos del paisaje. Debido a la importancia del enfoque regional para el proceso de planificación en el diseño del paisaje, los principios ecológicos paisajistas se están aplicando en forma creciente a muchas obras de planificación agrícola, a fin de mejorar la ecología y el paisaje, la dispersión de especies a lo largo de este, la coordinación de la conservación natural y la administración agrícola. Los siguientes conceptos de ecología del paisaje tienen mucha importancia
para el diseño y la administración de los agroecosistemas. Jerarquía en los paisajes. Los paisajes funcionan a diferentes niveles involucrando a distintos elementos en forma de complejos. Por una parte, se pueden estudiar todo un estanque o una cuenca, o por otra parte, dentro de ese paisaje se pueden analizar estructuras tales como un campo agrícola, un bosque con sus capas protectoras de tierra adyacentes y su interrelación. Un paisaje agrícola, aparte de campos, pastizales y huertos, cuenta con ríos, bosques, sembrados, praderas, parques, ciudades, etc. En estos paisajes hay una gran interacción entre seres humanos, suelos, plantas y animales, agua, aire, nutrientes y energía, los cuales están en constante movimiento. El paisaje cambia con el proceso que afecta generalmente extensas áreas más bien que a campos pequeños. Por lo tanto, según cómo estén ubicados los campos de cultivos y praderas en un paisaje, pueden afectar la calidad del agua, aire, suelo y la biodiversidad de toda una región agrícola. Gradientes. Los paisajes involucran cambios graduales y áreas de transición. Se reconoce que muchos elementos ecológicos no presentan límites estrictos entre cada uno. Más bien se nivelan gradualmente en el tiempo y en el espacio. La importancia de los efectos de borde también han sido un aspecto integral de muchos estudios con aumentos en la diversidad y estructura. La estabilidad y la dinámica de tales sistemas se basan más bien en parámetros físicos que en biológicos. Este concepto se ha usado en la planificación y la conservación de la naturaleza, pero aún no se ha aplicado a los agroecosistemas. Biodiversidad. Con la creciente presión sobre los hábitats seminaturales, ha habido mucha inquietud acerca de la biodiversidad. Este es un concepto básico en la administración de los paisajes y en su planificación. A menudo se plantean objetivos y políticas para parques naturales y reservas de la naturaleza, con el objeto de mantener una alta biodiversidad existente. La biodiversidad es el resultado de los procesos históricos y por lo tanto se refiere a los procesos relacionados con el tiempo y el espacio. Las actividades humanas pueden perturbar o mantener alta la biodiversidad dependiendo de la interacción del hombre con la naturaleza, en particular por medio de las prácticas agrícolas. Muchos ecosistemas naturales y seminaturales que alguna vez cubrieron grandes zonas han sido fragmentados y sus especies se encuentran amenazadas. Los enfoques de la ecología paisajista son especialmente útiles para la administración de tierras tropicales, toda vez que se necesita una mezcla óptima en el uso y conservación de la tierra, a fin de satisfacer las necesidades alimenticias y de fibras y combustible, así como también de conservar los recursos naturales. Ni la preservación absoluta de viejos bosques, ni la conservación total hacia la administración en forma intensa de los sistemas puede ser la solución deseada para la administración de la agricultura. Usando la tierra en forma de gradiente, siembra de bosques en forma de mosaico y campos agrícolas es la estrategia más sensible para satisfacer las necesidades de producción y conservación. Metapoblación. Representa el concepto de las interrelaciones entre las subpoblaciones de sembrados más o menos aislados dentro de un paisaje, ayudando a entender el impacto del aislamiento progresivo de zonas individuales de vegetación y sus poblaciones animales asociadas en el paisaje agrícola moderno. La extinción temporal y la recolonización son procesos característicos de la metapoblación. Efectos de la estructura del paisaje en la dinámica del agroecosistema. Aquí vemos que dependiendo de la estructura y de las cortinas de árboles instalados, vemos aquí que los árboles proveen hábitat y alimento para los depredadores. El viento disminuye en el campo, la evaporación y la sequía del suelo son menores. Las raíces profundas mejoran la percolación del agua. El agua de escorrentía es menor y la pérdida de nutrientes por erosión es menor. Los corredores sirven para el movimiento de especies a través del paisaje. El suelo de escorrentía se acumula. Los árboles evitan que el ganado dañe las riberas. El agua se canaliza hacia otros flujos y la calidad del agua mejora. Esto es un ejemplo de cómo podemos interactuar con el paisaje y utilizarlo en nuestro provecho en la actividad agrícola. Los recursos de un agroecosistema. Norman, 1979, agrupó la combinación de recursos encontrados comúnmente en un agroecosistema en 4 categorías. Recursos naturales. Los recursos naturales son los elementos que provienen de la tierra, del agua, del clima y de la vegetación natural siendo explotados por el agricultor para la producción agrícola. Los elementos más importantes son el área del predio, lo que incluye su topografía, el grado de fragmentación de la propiedad, su ubicación con respecto a los mercados, la profundidad del suelo, la condición química y los atributos físicos, la disponibilidad de agua subterránea y en la superficie, pluviosidad promedio, evaporación, irradiación solar y temperatura, su variabilidad estacional y anual,
y la vegetación natural, que puede ser una fuente importante de alimento, forraje para animales, materiales de construcción o medicinas para los seres humanos, influyendo en la productividad del suelo de los sistemas de cultivos migratorios. Los recursos de un agroecosistema. Recursos humanos. Los recursos humanos están compuestos por la gente que vive y trabaja dentro de un predio y explota sus recursos para la producción agrícola, basándose en sus incentivos tradicionales o económicos. Los factores que afectan estos recursos incluyen a. El número de personas que el predio tiene que sustentar en relación con la fuerza de trabajo y su productividad, la cual gobierna el superávit disponible para la venta, trueque u obligaciones culturales. B. La capacidad para trabajar influida por la nutrición y la salud. C. La inclinación al trabajo influida por el nivel económico y las actitudes culturales para el tiempo libre. Y D. La flexibilidad de la fuerza de trabajo para adaptarse a variaciones estacionales en la demanda de trabajo, es decir, la disponibilidad de la mano de obra contratada y el grado de cooperación entre los agricultores. Los recursos de un agroecosistema. Recursos de capital. Los recursos de capital son los bienes y servicios creados, comprados o prestados por las personas asociadas con el predio para facilitar la explotación de los recursos naturales para la producción agrícola. Los recursos de capital pueden agruparse en 4 categorías principales. A. Recursos permanentes, como modificaciones duraderas a los recursos de tierra o agua orientados hacia la producción agrícola. B. Recursos semipermanentes o aquellos que se deprecian y tienen que ser reemplazados periódicamente, como graneros, cercas, animales de tiro, herramientas. C. Recursos operacionales o artículos de consumo utilizados para las operaciones diarias del predio, como fertilizantes, herbicidas, abonos y semillas. Y D. Recursos potenciales o aquellos que el agricultor no posee, pero de los que pueden disponer teniendo que reembolsarlos en el tiempo, como el crédito y la ayuda de parientes o amigos. Recursos de producción. Los recursos de producción comprenden la producción agrícola del predio, como lo de los cultivos y el ganado. Estos se transforman en recursos de capital si se venden, y los residuos, cultivo abono, son insumos nutrientes reinvertidos en el sistema. Otros aspectos que deben de tomarse en cuenta al momento de establecer una explotación del tipo agroecológico, pues es cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos, empezando con el ciclo del agua, en donde sabemos que el agua siempre está en constante circulación a través del medio ambiente y sufre varias transformaciones debido a estas interacciones que tiene tanto con la temperatura, la presión, la altura sobre el nivel del mar y la interacción con los organismos que están presentes en cualquiera de los ecosistemas. Otro de los ciclos biogeoquímicos bastante interesantes y que actualmente están siendo bastante estudiados por los seres humanos es el ciclo del carbono, y cómo este elemento da vueltas en nuestro medio ambiente, es absorbido a través de la atmósfera por las plantas o es expelido por los animales y otros organismos al medio ambiente, a la atmósfera. En el caso de las plantas, cuando este es absorbido se transforma en azúcares, que posteriormente se almacena en frutos, granos y otras partes vegetales, los cuales son consumidos por los animales, y una vez que los animales los consumen, los desechan o ellos mueren, pues son reincorporados al suelo, donde los organismos presentes en el mismo son los que se encargan de liberar este nutriente y otros elementos presentes, lo cual hace que se reinicie el ciclo de este elemento, que es fundamental para el mantenimiento de la temperatura promedio del planeta, pero que debido al exceso de este gas hemos visto un aumento considerable en las temperaturas en el planeta en los últimos 100 años. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos más abundantes de la atmósfera terrestre, representando alrededor del 78% del mismo. Este elemento puede ser fijado por cuestiones físicas, químicas y biológicas. Entre las físicas destacamos los relámpagos y la precipitación o la lluvia. En la cuestión biológica tenemos aquí la interacción de plantas con algunas bacterias del suelo que tienen una relación simbiótica y otros organismos que están libres y que pueden capturar y fijar nitrógeno, convirtiendo este gas N2 en nitratos y posteriormente en amonio o amoníaco. El nitrógeno, hay que recordar, es un elemento altamente móvil, puede volatilizarse, lixiviarse o asimilarse y fijarse en las partículas del suelo. Una parte pequeña de esta fijación del nitrógeno en el suelo es aprovechada por las plantas, y en las plantas constituye
una parte fundamental de muchas de sus moléculas, destacándose en los carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos. También en los animales están presentes estos compuestos químicos que tienen altas concentraciones de nitrógeno. Los animales, como bien sabemos, obtienen estos nutrientes a partir del consumo de los vegetales y nosotros de ellos y también de los animales. Y una vez que estos organismos mueren y son reincorporados al suelo, pues estos nutrientes son nuevamente liberados y son reutilizados por otros organismos para cumplir las funciones que hemos mencionado anteriormente. Entonces, el nitrógeno es uno de los elementos más importantes de la agricultura y por lo tanto uno de los que utilizamos en mayores concentraciones. Otro de los ciclos biogeoquímicos más importantes en la naturaleza y en particular para la agricultura es el ciclo del fósforo. Aquí vemos las relaciones entre el ciclo del fósforo y los componentes orgánicos y minerales. Los cuadros negros son las entradas al sistema, los grises las fracciones disponibles, sin color las fracciones minerales, sin recuadro procesos y factores que tienen influencia en la disponibilidad del fósforo. Aquí MO significa materia orgánica, entonces podemos ver aquí que hay una gran interacción del fósforo con muchos factores tanto físicos, químicos como biológicos. Y por último tenemos el ciclo del azufre. Este elemento químico estaba presente en los antiguos insecticidas a base de sulfatos y también en la gasolina. En aquella época la gasolina pues no era de muy buena calidad y tenía una alta concentración de azufre y esto era suficiente para que los campos se fertilizaran con este elemento. Pero debido a las regulaciones ambientales, la desaparición de los insecticidas y de la gasolina con alto contenido de azufre, pues ya se ha convertido este elemento en una deficiencia bastante importante en muchos cultivos de importancia comercial. Y pues con esto terminamos este video. Espero que haya sido de su interés y agrado. Por mi parte sería todo. Les deseo lo mejor y los espero en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.